De nuevo, buenas tardes. Espero que esto no suene muy monótono, pero debemos desarrollar los paneles el día de hoy de esta manera. Hoy tenemos a una persona que, les digo con sinceridad, es un economista de altísimo nivel, de altísimo nivel. Aquí tenemos a una persona que hace parte de la línea, de la primera línea del frente de aquellas personas que están constantemente analizando la macroeconomía colombiana, con profundidad, con técnica, con reflexiones que hacen grandes aportes al conocimiento económico. Quienes no conozcan los documentos de investigaciones económicas del Banco de Bogotá se están perdiendo la oportunidad, y entonces les haría el llamado a que no se sigan perdiendo esa oportunidad, porque son unos documentos de altísima calidad. Y en este sentido hemos querido invitar a Camilo para poder hablar de economía, pero de economía en tono de transporte de carga. Entonces aquí oiremos una serie de reflexiones alrededor de todo el contexto económico del país, pero pensando en que pueda aportar para que ustedes conozcan mejor el entorno competitivo de incertidumbre donde funcionan día a día. Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias a FEDETRANSCARGA por habernos invitado a acompañarnos en este panel y pues tratar de compartir con ustedes algunas de las ideas y el análisis que tenemos desde Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Empecemos pues, entremos en materia. Si usted tuviera que descríbanos el momento económico de este país. ¿Cómo estamos? ¿Estamos estancados o estamos creciendo mucho o poquito? Ante todo desde la perspectiva de los sectores que generan la carga, es decir, la industria, el agro, la construcción. ¿Cómo está la economía del país desde la perspectiva de esos sectores que nos demandan a nosotros viajes de origen y destino? Bueno, ya desde hace un buen tiempo venimos describiendo como aceptable el ritmo de crecimiento de la economía colombiana. La primera parte del año el crecimiento debió haber sido de alrededor del 2.5% y este año va a ser algo parecido. Digo aceptable porque todos quisiéramos crecimientos como los que teníamos previo a la pandemia, algo más cercano al 3, 4%. Sin embargo, como hablaremos seguramente en un momento, la dinámica de inversión en Colombia ha venido desacelerando a tal punto que ese 2.5% es aceptable, es lo compatible con la capacidad productiva que tiene el país en este momento. Sin embargo, ese 2.5% tiene un montón de detalles y de asteriscos que hacen que el análisis sea importante, ver el detalle y no solo quedarse con esa cifra total. Y cuando usted pregunta sobre cuáles son esos sectores que quizás están dinamizando la economía y si estos son los que aportan al sector de carga, la respuesta es que tenemos una economía con una recuperación o con una dinámica de recuperación en forma de K. ¿Qué quiere decir eso? Hay unos sectores con una muy buena dinámica de crecimiento y hay otros sectores que tienen una dinámica de crecimiento mucho más baja. ¿Qué es lo que se viene destacando recientemente? El componente de servicios. Lo que más le ha aportado al crecimiento de la economía colombiana en los últimos años ha sido efectivamente todo lo que tiene que ver con comercio, con administración pública, con servicios de entretenimiento, apuestas, cosas o sectores que no necesariamente están relacionados con el sector de carga. Ese 2.5% que les decía del último año, para ponerlo más o menos en números, tiene una primera parte, la parte de servicios que acabo de comentar, con crecimientos que superan el 3%. Una dinámica de nuevo parecida a la que teníamos prepandemia, nada destacable, pero mejor que el agregado a la economía. Otros sectores que son los que nosotros denominamos tradicionales, donde está la industria, la construcción, la agricultura, el petróleo y la minería, la dinámica mucho menor, un crecimiento marginalmente inferior al 2%. Entonces claramente ahí se generan unos desafíos para el tema de carga en la medida en que existen dos velocidades de crecimiento económico. Si quiere podemos profundizar en algunos de los factores que han hecho que esa dinámica se vea tan diferenciada entre servicios y bienes y cómo ha cambiado eso frente a lo que teníamos antes de la pandemia. A ver, cualquier persona que mire un periódico de estos de análisis económico oye que dicen que creció el consumo, que no está creciendo la inversión y hay una especie de dicotomía o como si hubiera un dilema entre lo uno y lo otro. ¿Qué significa que una economía crezca por consumo y no por inversión? ¿Y eso qué relación tiene con la capacidad productiva de un país como Colombia? Justo lo que estaba discutiendo, esas dos velocidades de crecimiento tiene que ver con el planteamiento que usted hace. El avance de la economía reciente se ha fundamentado principalmente en el consumo de los hogares y en el gasto público. Desafortunadamente, la dinámica de inversión ha venido cediendo.
una de las mejores métricas o las que más utilizamos en economía, en la macroeconomía, para ver qué tan buena o no es la inversión, es el nivel del total de inversión sobre el tamaño total de la economía. Hace unos 4 o 5 años eso era más o menos del 24%. Estamos hablando casi que una cuarta parte de toda la dinámica de la actividad económica era inversión. Hoy en día ese mismo número es de tan solo 17%. Es decir, hemos perdido una gran capacidad o una gran proporción de la inversión que venimos registrando. Y eso no solo afecta la dinámica de crecimiento hoy en día, porque si yo no invierto y me compro la máquina o amplío mi capacidad productiva, eso claramente afecta al crecimiento de hoy, pero lo más importante y lo más preocupante es que afecta el crecimiento de mañana. Si yo no instalé la máquina hoy o no amplié mi capacidad productiva, pues mañana no voy a producir más. Ese es el gran limitante que tiene la economía colombiana hoy y por la cual les decía, antes de la pandemia teníamos crecimientos del 3-4% y eso era lo normal. Hoy desafortunadamente lo normal es algo más cercano a ese 2.5% que estamos viviendo y si no cambiamos rápidamente la dinámica de inversión, pues nos mantendremos en una tendencia descendente. Claro, ahorita estamos justo en un cambio de gobierno que genera mucha expectativa, mucha ilusión sobre lo que viene y en el cual probablemente un escenario de mayor certidumbre para los negocios podría ser una de las piezas que active la inversión hacia adelante. Hay otras más que también podemos discutir. Pasemos un poco al plano internacional, porque aunque uno vive en un sitio, no puede sustraerse de lo que sucede en el resto del mundo. ¿Cuáles son esos acontecimientos de la economía internacional que hoy están teniendo mayor capacidad de afectar la actividad productiva, el comercio y el costo del transporte de carga? ¿Qué análisis haces vos al respecto? La respuesta es un poco obvia, pero yo me vuelvo un poco más allá, o sea, como la causa original. La respuesta obvia hoy en día es el choque en Medio Oriente, la guerra que tenemos entre Estados Unidos e Irán. Pero uno tiene que subir un nivel, tiene que volverse más arriba. ¿Cuál es el verdadero factor desestabilizador hoy en día de la economía mundial? Y es Estados Unidos. Estados Unidos, que a lo largo de la historia ha sido el socio comercial, el socio estratégico, el socio bélico o de diferentes ámbitos, ha sido cercano a la mayoría de Occidente, hoy en día quiere alejarse de ese esquema institucional que se planteó desde la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el gran vacío que se está generando en el mundo y por el cual pues hoy en día los que eran los tradicionales socios comerciales de Estados Unidos o socios estratégicos, pues se ha puesto en duda esa relación. Veamos a los europeos, Canadá, México, uno puede encontrar un montón de ejemplos. Y en esta situación ahorita de Medio Oriente es básicamente lo mismo. Estados Unidos entra en una guerra de la que no tiene una salida viable, genera un montón de choques y de consecuencias que se ven muy notoriamente para los norteamericanos, porque a diferencia de Colombia, el precio del petróleo sube e inmediatamente la gasolina en Estados Unidos sube. Eso es 1 a 1. ¿Sí? En Colombia, no sé si alguien ha sentido, pero parece que no era guerra en ninguna parte y el petróleo estuviera todavía en los mismos $60 que teníamos hace algunos meses. Entonces, todo el punto de inestabilidad mundial hoy, desafortunadamente, proviene de Estados Unidos y esa dificultad a la hora de predecir qué va a hacer. ¿Sí? No está rigiéndose bajo la institucionalidad tradicional, sino bajo una nueva lógica y hay que ser quizás un poco prácticos en la interpretación de lo que está pasando y es el mundo que conocíamos con la institucionalidad post Segunda Guerra Mundial hoy no existe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque mañana la geopolítica, ni siquiera toca esperar mañana, la geopolítica hoy está cambiando de manera muy acelerada y ese es el factor que hoy en día está determinando de manera importante el comportamiento de la economía y los mercados en general. Conectando con la pregunta de, bueno, ¿y eso cómo nos importa a nosotros, cómo nos afecta? Pues la respuesta es muy clara. La geopolítica, la guerra en Irán, hace que hoy en día el petróleo esté, dependiendo del momento exacto y el día exacto que uno lo vea, entre unos $20 y $40 o hasta $60 por encima de lo que teníamos en el mes de febrero, justo antes de la guerra. ¿Sí? El petróleo hoy en día está en los 80, en el peor momento de la guerra estuvo en 120 y hemos estado fluctuando de manera significativa en ese rango. Eso obviamente implica unos precios de la energía mucho más elevados para todo el mundo, pero también implica unos precios de los insumos agrícolas más elevados, porque una parte importante del gas a nivel mundial y para unas regiones como la europea en particular provenía efectivamente de Medio Oriente. Eso no se está dando, ese abastecimiento está limitado de manera importante y muchos consideran equivocadamente que el fin de la guerra reduciría ese riesgo y volvería a la normalidad o a lo que teníamos previamente. La realidad es que no. Irán hoy en día tiene un arma que no tenía antes de la guerra.
el arma nuclear que tanto buscó Irán para evitar o contener cualquier incursión norteamericana en su territorio, no lo logró. Durante décadas estuvo tratando de desarrollar su programa nuclear y no lo logró, pero encontró un arma mucho más efectiva y mucho más barata, más eficiente, más directa, que es bloquear el estrecho de Hormuz. Esa arma le puede durar poco tiempo, porque entre más tiempo bloquee, los que están en Medio Oriente, bien sea exportando petróleo o los que dependen de ese petróleo, van a encontrar alternativas. Pero el punto es que hoy en día, pues Irán tiene esta palanca que no tenía antes en el contexto mundial, y eso va a estar acá por tiempo, eso no se va a solucionar de manera expedita. Es claro, digamos, en este proceso de aparente negociación entre Estados Unidos e Irán, que no se va a llegar a un acuerdo. Las posiciones son diametralmente opuestas. Estados Unidos quiere un desarme nuclear completo, quiere un cambio de régimen, quiere, digamos, reducción de la capacidad de misiles balísticos que tiene Irán, y Irán no está dispuesto a aceptar nada de esto. Entonces, básicamente no hay negociación. Todo lo que hemos visto es, digamos, una diplomacia tratando de operar, pero al final de cuentas el orden mundial ha cambiado, como les digo, y este choque petrolero pues está para quedarse. Y conecto con la otra pregunta que sí, y es cómo eso ha encarecido los costos de transporte en general. El más obvio es el costo, digamos, del petróleo, en la energía. Como les decía, antes de la guerra $60, hoy en día 80, pero hemos estado en los 100, 120. Eso en términos de combustible, un impacto significativo. Y eso ha tenido consecuencias no solo en precios de energía, sino también en otros componentes del transporte a nivel mundial. Los fletes marítimos más que duplicaron su precio entre julio y febrero, antes de la guerra, han venido cediendo porque aparentemente hay una calma o una tranquilidad no muy duradera, creo yo, en Medio Oriente, pero ha mejorado un poco. Pero también se generan unas consecuencias que se afectan mucho al sector de carga ya acá en Colombia o en el mundo en general, y es que las cadenas de suministro global se han empezado a restringir. Hay un indicador muy interesante que calcula efectivamente qué tanto se restringen las cadenas de suministro. 0 es la normalidad, y en el punto más crítico de la guerra ese indicador llegó a 2, siendo 2 el extremo, digamos, de normalidad, llamémoslo así. Ya después de 2 esta cosa se complica mucho. En la pandemia, para que tengan noción, llegó a ser 6. 6 es 3 veces en el punto más crítico, llamémoslo así. Hoy en día, después de las negociaciones y todo esto, volvió a ceder un poco, está alrededor de 1, es decir, está con un punto medio entre lo normal y lo crítico, pero claramente entre más tiempo dure la guerra y ese bloqueo del estrecho de Hormuz y las consecuencias que estamos viendo en fletes, en disrupciones de cadenas de suministro, pues las consecuencias van a ser obviamente más impactantes para la economía, incluyendo obviamente para el caso de Colombia. Hay muchas cosas de lo internacional que me encantaría poder conversar con usted, Camilo, pero sé que hay una que aquí despierta intereses, y son qué oportunidades de negocio se están abriendo en Venezuela, en América Latina, con esta serie de cambios de tipo político, pero todos tienen efectos económicos. ¿Qué oportunidades se están viendo allí? Aquí usted tiene afiliados que están en el transporte internacional o que tienen la capacidad para poder mirar más allá del país y desarrollar inversiones. ¿Cómo ve usted ese panorama de las oportunidades de negocio? La pregunta de Venezuela es clave. Obviamente el potencial es gigantesco. Yo creo que todos tenemos en la cabeza años 2007, 2008, cuando en ese momento Colombia le exportaba más o menos, un poco de menos del 20% de toda la producción nacional. Y ese 20% exportado claramente no era petróleo, eran productos manufacturados en su gran mayoría. Es decir, estamos hablando de los productos no tradicionales, de cosas diferentes a commodities. Era el gran socio comercial colombiano. Estados Unidos siempre ha sido el primero, pero a Estados Unidos le vendemos petróleo, a Venezuela le vendíamos efectivamente, como decía, bienes manufacturados. En ese momento, el monto total en dólares era más o menos unos 6.000 millones de dólares. ¿Listo? 18% exactamente de las exportaciones de Colombia en ese momento. Hoy Venezuela representa menos de 1.000 millones de dólares. Esto es menos del 3% del total exportado del país. Si nos pusiéramos a la par de lo que había en el mejor momento exportador de Colombia a Venezuela, hoy le exportaríamos no 1.000, sino 10.000 millones de dólares. Hagan sus cálculos de cuánta carga, porque la gran mayoría, por no decir que la totalidad de lo producido en Colombia iba por tierra hacia Venezuela, es 10 veces lo que estamos teniendo hoy. Entonces el potencial es gigante. Digamos, yo creo que en eso no hay duda. La pregunta de fondo es ¿cuándo va a llegar? ¿Qué tanto tiempo nos demoramos a que eso se active? Y digamos que hubo un cambio sustancial a principio del año con toda esta invasión o remoción del líder del régimen, como queramos verlo, pero desde ese punto a hoy no hemos tenido prácticamente ningún avance exportador. Es decir,
Llevamos 8 meses y los avances son muy lentos, porque claramente pues, la estructura, digámoslo, institucional venezolana sigue siendo exactamente la misma, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Necesitamos más avances o más, un mejor ambiente institucional y de negocios para que realmente la dinámica pues, empresarial entre los dos países mejore, pero el potencial está ahí. Ese sería como un primer punto de esas oportunidades internacionales. Otro de los puntos clave que yo creo que está ahí sobre la mesa es Colombia hoy en día, con el cambio de gobierno, vuelve, digamos, a estar o a repotenciar su relación con Estados Unidos. Siempre ha sido nuestro principal socio comercial, más o menos una tercera parte de todo el comercio colombiano va a Estados Unidos, con el asterisco nuevamente de que mucho es petróleo. Claro, hay otras cosas como el café, como las flores, pero principalmente es petróleo. ¿Qué pasa con China? La otra gran potencia económica mundial. Si uno mira Latinoamérica, como les digo, Colombia una tercera parte de todo lo que producimos, Estados Unidos. En Latinoamérica, ese mismo número, si midiéramos exportaciones, es 15%, es decir, la mitad. ¿Cuál es el destino estrella hoy en día de Latinoamérica? China. En promedio, entre México, Brasil, Perú, Chile, 30-35% de todas las exportaciones van allá. En Colombia, 3%. Estamos, digamos, viendo los potenciales de nuestro foco ha sido totalmente norte, estamos en Barranquilla. Por acá todo sale hacia el norte. Buenaventura, y lo estábamos hablando hace un momento, pues está ahí, tiene un potencial gigante, pero no lo hemos aprovechado como otros, Perú, Chile, Ecuador, que están mirando mucho más de cara hacia Asia y en particular a China, y yo creo que ahí hay unas oportunidades gigantes en materia de comercio internacional, y obviamente pues para el transporte sería, digamos, una reubicación o un reposicionamiento de las principales rutas que se deberían estar utilizando. Hay algo de lo que usted menciona que vale la pena, creo que es importante profundizar, porque China es nuestro país invitado de honor. ¿Qué cree usted que tendríamos que hacer para fortalecer esa relación, pero en exportación? Más que en importación, porque tenemos un déficit comercial muy Gigante. importante con China. ¿Cómo potenciar más esa relación de venta, de hacer que podamos llevar más mercancías a los puertos y que puedan llegar a ese mercado tan importante? El punto que usted menciona para comenzar es muy importante, y es hoy en día nuestro déficit comercial con China es de 20.000 millones de dólares. El déficit total de Colombia con todo el mundo es 16.000 millones de dólares. Es decir, básicamente el faltante que tenemos es todo por China. Y es porque estamos importando todo tipo de productos, y me refiero a todo tipo de productos, desde cosas muy pequeñitas hasta maquinaria muy, muy sofisticada, y en nuestra vía o hacia el otro lado pues es muy poco lo que estamos enviando. ¿Cuál es el potencial de Colombia? Y entonces uno tiene que volverse un poquito primero a política pública, y es, oiga, ¿qué sectores son los que queremos incentivar y donde tenemos realmente potencial? Agricultura, Colombia tiene un potencial gigante, donde en productos no materias primas, porque China tiene mucho acceso a unos mercados mucho más grandes, como no sé, el caso de Argentina, el caso de Brasil, que le proveen insumos agrícolas básicos, pero podemos pensar en cosas mucho más elaboradas, y el ejemplo puede sonar un poco redundante, pero el café. Nosotros exportamos café básico, sí, pero también exportamos café, digamos, con algo de valor agregado, y es lo que tenemos que empezar a buscar, de dónde están esos productos que Colombia tiene una ventaja competitiva por el clima, por la altura, y además donde podemos agregar valor y que realmente China pueda recibir esos productos. Ese es un primer punto. El otro punto es la competitividad y la infraestructura que necesitamos para no tener, usted mencionó ahorita hace un momento, como el transporte vertical de Colombia o como norte a sur, sino empezar también a pensar a verlo un poco más oriente a occidente. Y reforzar quizás la infraestructura en esa vía para reducir costos de transporte y asimismo poder, digamos, que tener una mayor competitividad a la hora de exportar hacia China y Asia. Vamos a hacer un par de preguntas más. Personalmente, pues me entretendría aquí un rato conversando con vos, Camilo, pero pues el tiempo nos va marcando que debemos ir finalizando. En ese sentido, hay un asunto que quiero que toquemos, y es nuestro presidente, el doctor Cuervo, en su discurso de instalación, dijo, nos gusta, o más, esa no fue la frase exactamente, dijo, la revaluación nos está dando beneficios a los transportadores porque ha abaratado de manera importante los vehículos que compramos. Y agregó, pero nos preocupa cómo está afectando a los generadores de carga. ¿Qué está haciendo la revaluación sobre el sector productivo colombiano y sobre la actividad comercial en general
para que los transportadores tengan una ilustración de la película completa de qué significa esa variación reciente del precio del dólar en el mercado colombiano. Claro, la tasa de cambio revaluada tiene un atractivo importante porque Colombia sigue siendo un importador neto de bienes de capital en general y de todo tipo de productos manufacturados, un televisor, un computador, el camión que tenemos acá al lado. Eso, digamos que pues para los que somos consumidores e importadores, pues es un beneficio muy grande. 3.100 pesos, que es más o menos donde está la tasa de cambio, no lo veíamos en 7, 8 años en Colombia, entonces pues es llamativo. Sin embargo, las consecuencias que esto está teniendo en el sector productivo son significativas y yo creo que toca entonces empezar a mirar es con qué sectores se correlaciona más la carga y el beneficio realmente que va a tener o no por la revaluación. Y uno de los sectores con los que más correlación tiene, y pues esto suena obvio, pero pues yo lo veo en los números, es la industria. La correlación entre el sector de transporte de carga y el sector industrial como un todo es del 80%. Es decir, si a la industria le va bien, al sector de transporte le va bien, de carga. Sí. De nuevo, estoy diciendo algo que es muy obvio, pero a la hora de ver entonces qué pasa con la tasa de cambio, los industriales están pasando un momento muy complicado. Y tenemos sectores muy representativos y como ejemplos que nos pueden dar la luz de qué tan grave es la situación. Uno mira comercio. Comercio son bienes principalmente importados en su gran mayoría. Comercio de vestuario, de electrodomésticos está disparado. Pero cuando uno mira esos mismos sectores en industria, que es una producción nacional, sectores que están muy golpeados son vestuario y los temas de electrodomésticos. ¿Y por qué es? Pues claramente por la tasa de cambio. Entonces lo que estamos viendo en este momento es un decrecimiento en muchos sectores industriales que en el agregado hacen que el crecimiento de la industria esté bajísimo, muy cercano a cero, y las exportaciones de la gran mayoría de los sectores industriales están cayendo porque básicamente Colombia se ha vuelto muy costoso para sacar productos al exterior. Pero cuando uno mira comercio de nuevo, lo que está viendo es un auge total en todo el tema de consumo de bienes durables y eso es, digamos, lo que de alguna manera pues también les funciona a ustedes porque la correlación no solo es con el sector industrial, sino también con el sector comercial. Toda la importación de los bienes durables en general pues se transporta también. El tema es que en el mediano y largo plazo pues esto puede tener, digamos que unas consecuencias mucho más complicadas para el país como un todo y algo que de pronto no mencionamos al principio y que usted dijo y es ese balance entre mucho consumo y poca inversión pues es claramente insostenible. ¿Sí? Nosotros podemos seguir en este digamos, ciclo de consumo en el que todos, digamos, vamos bien, compramos nuestro carro, el televisor, el computador, el celular nuevo, pero ese ritmo, digamos, de mantener consumo de bienes durables, de nuevo, no es sostenible. Necesitamos continuar ampliando nuestra capacidad productiva y por eso veo que las consecuencias de la revaluación pueden darnos un beneficio en el corto plazo, pero pueden estar teniendo unas consecuencias importantes hacia el largo plazo. Cierro con un dato, nuestra estimación o nuestra mejor estimación de qué tan desviada está la tasa de cambio colombiana hoy, la del 3.100, 3.100 algo que vimos en la jornada de hoy, frente al nivel que debería tener, y digo debería porque es bien complicado estimarlo, es más o menos de un 9-10%. Es decir, estamos hablando que la tasa de cambio debe estar más cercana a 3.500. Entonces aquí uno dice, oiga, yo quiero aprovechar la tasa de cambio para importar mi camión y estos niveles pueden ser muy atractivos y lo que puedo hacer es coberturas financieras, coberturas cambiarias. Es decir, protegerme ante la subida de la tasa de cambio hoy, anticipando, digamos, esos flujos que tengo que hacer para pagar por una maquinaria o por una importación o por algo que necesite del exterior en dólares. Hay un tema del manejo del Estado, que son, pues, por supuesto, las finanzas públicas. Y oímos recurrentemente que el déficit fiscal, que se endeudó mucho el gobierno, que pasamos los límites de la regla fiscal, y hay un montón de discusiones alrededor del manejo de las finanzas públicas. Y en general, el mundo empresarial pues se preocupa cuando esas finanzas públicas hay que corregirlas o mejorar su manejo a través de una reforma tributaria. Pero yo quisiera que les expliques al auditorio qué significa para el sector empresarial, para la actividad económica productiva, para esos inversionistas, un manejo insano de las finanzas públicas y qué consecuencias puede llegar a tener lo que heredó el actual gobierno sobre la caja y el funcionamiento normal de las empresas en Colombia. Yo creo que el punto clave que hay que entender es que cuando las finanzas públicas van mal, no es que el gobierno esté mal, es que el país está mal y el país pues somos nosotros, ¿no? O sea, al final los ingresos del gobierno son nuestros impuestos y el gobierno gasta para prestarnos servicios públicos y no me refiero al agua, a la luz, sino seguridad,
salud, todo tipo de servicios que necesitamos como sociedad. Entonces hay que entender que ese problema fiscal es nuestro problema fiscal. Cuando hablamos de manera medio abstracta del riesgo país y uno dice, oiga, si el gobierno está súper emproblemado, tiene unos niveles de ingresos bajísimos, tiene unos niveles de gastos gigantescos, el hueco que tiene día a día es grande, eso se refleja en lo que llamo la prima de riesgo país. Si el gobierno se está comportando mal fiscalmente, esa prima, ese spread de crédito del país Colombia se amplía. Hace 3 meses antes de las consultas, teníamos un riesgo país de 220, 230 puntos básicos. Eso es un nivel de riesgo país alto, ¿sí? Tras las elecciones, el riesgo país se empieza a descolgar en la primera vuelta y la segunda vuelta. Hoy en día ese mismo riesgo país es más o menos de 130 puntos básicos. Es decir, hemos cedido bastante. En ese camino no es, de nuevo, no es pensar el gobierno mejoró. No. Todos nos beneficiamos. Cuando el riesgo país es 230, 240, todos pagamos nuestras deudas a un precio mayor, porque todos somos riesgosos, más riesgosos, vivimos en un país más riesgoso. Entonces, las tasas de interés que ustedes ven en la economía no están definidas por los bancos necesariamente, están definidas por qué tan riesgoso es el país, y esos spreads de crédito que vienen del gobierno nos pegan a todos, a ustedes como empresas o a ustedes como consumidores, ¿sí? Si la situación que estamos viendo en este momento de relativa tranquilidad, que por lo pronto es una expectativa, es sobre una promesa, se mantiene, pues obviamente todos vamos a beneficiarnos de unos costos de financiación mucho menores, de una percepción de riesgo país menor. Pero definitivamente pues el camino que se enfrenta el nuevo gobierno es bastante complejo para solucionar, o por lo menos para estabilizar las finanzas públicas, y sobre el tiempo que esto puede tardar, yo creo que son varios años, sino incluso varios gobiernos los que van a estar con este problema, digamos, por delante. Voy a hacerle 2 preguntas finales. La primera es la siguiente. ¿Qué mangos bajitos ve usted que el gobierno que empezó el pasado 7 de agosto puede desarrollar a través de la política económica para incentivar sectores que produzcan bienes y jalonen la demanda por el servicio intermedio de transporte de carga? ¿Qué ve usted que puede hacer el gobierno muy rápido para reactivar producción y hacer que haya más demanda por este sector? Hay un sector que siempre es el que los economistas decimos que toca, digamos, incentivar por la gran cantidad de encadenamientos que tiene, y de nuevo es un poco obvio, y es la construcción. Además, justo en este momento, uno de los sectores que más rezagados está frente a lo que teníamos, y yo pongo la pandemia como un punto de referencia, pero frente a ese punto de referencia, hoy en día la inversión, por ejemplo, en infraestructura está 40% por debajo de lo que había en prepandemia. 40%. O sea, antes de pandemia invertíamos 100 pesos y hoy estamos invirtiendo 40. Estamos invirtiendo, no, estamos 40% por debajo de lo que va a prepandemia. Okay. Estamos invirtiendo 60 pesos hoy. La infraestructura tiene un montón de encadenamientos en mano de obra, en materiales de construcción y en necesidades de transporte de materiales. Entonces, activar eso, pues digamos, es relativamente sencillo para el gobierno, pues porque él es el que es encargado de estar velando porque efectivamente, valga la redundancia, la infraestructura del país esté en buen estado. ¿Cómo lo puede reactivar? Pues básicamente volviendo al acompañamiento del sector privado, estas famosas APPs, en donde la construcción y todo el tema de financiación viene del lado del privado, y digamos que el sector público va a hacer un acompañamiento, digámoslo por ponerlo en materia simple. Entonces, claramente el tema de infraestructura es uno de los que tenemos que mejorar, pero no solo construcción en infraestructura, construcción de vivienda y de edificaciones. Otro punto, y si quiere podemos hablar de eso, es el de reconstrucción, pero antes de ir a reconstrucción, sector que está muy rezagado, vivienda. El gobierno que salió por diferentes cuestiones marchitó un programa de incentivos para la compra de vivienda que ha sido muy exitoso en Colombia. De nuevo, materiales de construcción, encadenamientos con trabajo, encadenamientos con una gran cantidad de sectores. Entonces, el mango más bajito, yo creo, y por definición que uno puede utilizar como hacedor de política pública, es el sector constructor. Se activa muy fácilmente, un peso que el gobierno invierte con subsidios o con incentivos, lo recupera más que proporcionalmente, que eso es, digamos, lo más interesante e importante de ese sector. Y ahí es donde yo creo que puede ser el punto de partida. Hay otros sectores adicionales que uno puede empezar a mirar, pero ya digamos que sí me parece que toman un poco más de tiempo. Sectores como el agro, por ejemplo, obviamente digamos que llegar a una política digamos, de ampliación de los cultivos que hoy en día se están dando en Colombia, pues de nuevo toma más tiempo, pero creo que en infraestructuras, en construcción en general, es donde tenemos unas oportunidades sobre la mesa.
Usted, y con esta pregunta para cerrar, usted es un importante líder de la investigación económica en Colombia y aquí al frente tiene empresarios y empresarias que constantemente tienen que tomar decisiones en medio de la incertidumbre, no solo por las realidades propias de la actividad, poder concretar un viaje es algo lleno de muchos riesgos, y desde esa experiencia que usted tiene, ¿qué variables le recomendaría a estas personas que están aquí para que sigan la economía y puedan como aprender a entender o anticipar su rumbo? ¿Qué variables le recomendaría que observen en el próximo año para poder tomar las mejores decisiones posibles en el marco de una situación que tiene incertidumbre y que por lo menos ella no se ha logrado controlar de la manera que quisiéramos? Hay una variable muy simple en que se observa todos los días en el periódico, cuando yo abro el portal en internet de cualquier medio de comunicación, y es la tasa de cambio. La tasa de cambio tiene muchísima información. Ver la tasa de cambio hoy en 3.600 da información. Entonces, obviamente hacer seguimiento a esta variable es muy importante, pero toca, como decía hace un momento, toca subir un poquito a ver qué es lo que la está moviendo. Y ese movimiento yo diría que uno tiene que ver dos variables adicionales: precio del petróleo y volatilidad en los mercados internacionales. Puede sonar un poquito enredado, pero si ustedes meten en cualquier buscador en internet volatilidad en los mercados, les sale un indicador que se llama BIX. VIX. Si ese indicador, como ahorita, está en 15, estamos tranquilos. Colombia es totalmente viable, nos van a prestar afuera, la tasa de cambio se va a mantener en 3.100 sin problema. Si ese indicador vuelve a niveles de 30 o 40, como estaba en pleno punto crítico de la guerra, cuando el petróleo además alcanzó 120, ahí empezamos a enredarnos, porque si bien hay un beneficio para Colombia por el precio del petróleo más alto, la realidad es que los mercados intranquilos, con un país con problemas fiscales como Colombia, ahí encontramos, digamos, que aguas mucho más turbulentas. Entonces, variable directa que observamos todos los días, tasa de cambio conectando con petróleo y con volatilidad en los mercados internacionales. Segunda variable, también de pronto un poco internacional, pero que es muy importante, y es no la tasa de interés en dólares, sino la expectativa de la tasa de interés en dólares. Hoy en día el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República, lleva con la tasa de interés quieta un buen tiempo y seguramente la va a mantener quieta unos meses más. La pregunta es si el siguiente movimiento es al alza o a la baja. Hoy en día el mercado dice al alza. Si mañana eso cambia y dicen a la baja, inmediatamente vamos a tener una tasa de cambio que se revalúa mucho más. Entonces, por eso la expectativa de tasa de interés en dólares, súper importante. Y la tercera variable es un poquito más, llamémosla coloquial, y es la favorabilidad del presidente. Y esa, digamos, que no sale tan seguido, pero hay una forma de verla indirectamente, y es qué tanta confianza tenemos nosotros, los colombianos. Hay una encuesta mensual de Fedesarrollo. Sale un poquito quedada, sale un mes y medio tarde, pero véanla, porque la correlación de la confianza que tenemos nosotros, personas, con la favorabilidad del presidente es muy buena. No es 1 a 1, pero es muy buena. ¿Y por qué digo que es importante? Porque al final estamos hoy en día todos con un optimismo, digamos, sustancial, en una, como dije hace un momento, una promesa, una expectativa. Y pues si se cumple o no va a determinar muchísimo el futuro de Colombia. Hay algo que yo cuento como medio anécdota, y es, hace poquito salió una película de Christopher Nolan, la de la Odisea. Yo creo que ya todo el mundo se la vio, yo no la he visto, me queda complicado ir a cine. A mí me encanta Christopher Nolan, y cuando leo las críticas dicen es la mejor película de Christopher Nolan. No sé si ustedes saben qué películas tiene Christopher Nolan, pero tiene la trilogía de Batman, tiene Interestelar, tiene Tenet, tiene Memento, bueno, tiene unas películas tremendas, ¿sí? O sea, una mejor que la otra, cada una mejor que la otra. Y cuando me dicen la Odisea es la mejor película de todas las que ha hecho Christopher Nolan, voy a llegar al cine porque no la he visto, con una expectativa altísima. ¿Cuál es mi probabilidad de que yo me decepcione de esa película? Toda. Y estamos justo así. Estamos en el punto en Colombia en donde hay muchísimo optimismo. Tanto optimismo que quizás no logren entregarnos todo lo que estamos esperando. Yo por eso me bajo un poquito del optimismo, soy mucho más realista con lo que espero, para no irme a decepcionar mañana, porque estamos en un punto de inflexión del país muy importante. Y por eso digo que esa favorabilidad del presidente al final es el termómetro más importante que tiene el país hoy en día, más que el crecimiento, más que la inflación, más que la tasa de interés, porque de esa favorabilidad va a depender pasado mañana si crece Colombia, o si la inflación mejora, o si la tasa de cambio se mantiene donde está.
Entonces serían como esas tres variables, la primera como un grupo de variables. Repitamos esas tres variables. La primera es tasa de cambio, que como les decía se conecta con petróleo y con volatilidad del mundo. Entonces, pero simplificado, tasa de cambio. La segunda, la expectativa de la tasa de interés en dólares. ¿Qué va a pasar con esa tasa de interés? Y de nuevo, no toca saber un montón, sino ustedes se meten inteligencia artificial. Ponme una señal para ver cuándo cambia la expectativa de tasa de interés en dólares. De aumentos que está hoy en día a bajadas. El día que eso cambie, se va a voltear mucho de lo que estamos viendo. Si no cambia, pues todo tranquilo. Y la última variable, como les decía, la favorabilidad del presidente o la confianza de los consumidores, de nosotros. Porque eso es, pues todo el optimismo que tenemos, si sigue así, pues la economía son expectativas. Si todos estamos súper optimistas y creemos que efectivamente el gobierno nos va a dar todo lo que prometió y empieza a dárnoslo y todos seguimos en esa dinámica, pues la economía se va disparada. Si las expectativas empiezan a deteriorarse, pues la economía no va a ir a ese mismo ritmo. Entonces esa es la variable, yo creo que incluso la dejé para el final, pero es incluso la más importante a estar monitoreando. Grábense esas tres variables que nos recomienda Camilo para hacerle seguimiento y que contribuya a tomar las mejores decisiones. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso Muchas para gracias. Camilo Pérez y muchas gracias a ti y al Banco de Bogotá por esta oportunidad de poder compartir con vos. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con un nuevo panel y llamemos a nuestra estimada presentadora, Johanna Uribe.